Las barras bravas en Chile son más que fútbol. Son pasión, identidad, pero también violencia organizada. Lo que debería ser una fiesta muchas veces termina en miedo, heridos, incluso muertes. Este fenómeno refleja una fractura social profunda, abandono, rabia, falta de oportunidades. No se trata solo de hinchas, sino de cómo el país convive con la violencia. En este episodio de La Conversa hablamos sobre un problema que ya no podemos normalizar. Hablamos de barras bravas, violencia y fútbol en Chile. Entonces, como nos saludamos, ¿cachai? Y tú me das el... Oye, ahora vendría como la musiquita, eso. Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva temporada de La Conversa, en este primer capítulo. Soy Esteban Montaner, me acompaña Ricardo Hernández. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Esteban? ¿Todo bien? Muy bien, para conversar de un tema fundamental, un tema que este año ha sido particularmente tema que nos viene acompañando lamentablemente hace mucho tiempo, que son las barras bravas, ¿no? Oye, un tema que partió quizás en los años 90 como un problema de las personas que iban a los estadios y añoraban, ¿cierto?, volver con su familia a los estadios y todo este problema fue alejando a las familias del estadio, pero ya post estallido ya quedó en evidencia que este es un problema que sobrepasa mucho el tema deportivo, el tema del espectáculo, se ha trasladado incluso a problemas ya de violencia política, violencia callejera y también al punto de ser utilizado por partidos políticos. Esto ya tiene una rama mucho más grande e incluso ya en esta crisis de seguridad que estamos en los últimos años, probablemente con implicaciones de crimen organizado también narcotráfico. Sí. Así es, las barras bravas son un fenómeno global que ha acompañado a nuestro fútbol durante décadas. Un fenómeno que partió como una expresión de pasión y lealtad hacia los equipos, fue derivando, fue evolucionando a fenómenos de violencia, de intimidación, de control territorial. En países como Argentina, Brasil, Italia y Reino Unido han enfrentado esta crisis de forma determinada, intentando evitar que el fenómeno del narcotráfico, la extorsión y la intimidación que se dan en los estadios termine. En Chile esta situación no ha sido diferente. Barras como los de abajo en la Universidad de Chile o la Garra Blanca en Colo-Colo han sido protagonistas, ¿no?, de episodios de violencia dentro y fuera de la cancha. Este problema no solamente afecta a la seguridad del espectáculo, ¿no?, sino que también aleja a las familias del fútbol, degenera una imagen de un deporte que ya está bastante alicaído en nuestro país y genera costos millonarios en seguridad pública. Para enfrentar esto, el gobierno chileno implementó en 2011 el Plan Estadio Seguro, con el objetivo de erradicar la violencia y que la familia pudiera volver al estadio y darle tranquilidad a los recintos deportivos. Sin embargo, más de una década después, ¿no?, 15 años casi han pasado desde la implementación de este plan, los resultados no han sido los esperados y el plan Estadio Seguro ha fracasado. Por lo tanto, hoy día nos parecía lo más importante tomar una de las prioridades ciudadanas de los chilenos, que tiene que ver con la seguridad, hablar de fútbol, que es una pasión que moviliza multitudes, es un espectáculo que en gran parte del mundo es una gran industria en la cual la gente se va a entretener, a pasarlo bien y que genera muchos ingresos y que hoy día está asolada por la violencia. Así que vamos a comenzar esta conversación respecto de fútbol, de violencia, del Plan Estadio Seguro y de otras cosas que están pasando en nuestro país junto a Ricardo, ¿cierto? Ricardo, no sé qué opinas de este tema, porque yo lo miro muchas veces como hincha, yo sé que tú quizás lo ves más desde el punto de vista desde la seguridad, ¿no? ¿Cómo enfrentarlo? Sí, la gran duda, yo no voy tanto a los estadios, yo sé que tú eres gran hincha de un equipo, vas constantemente al estadio, eres testigo presencial, pero quizá las personas que nos están escuchando asisten a algún concierto, asisten a otros espectáculos también, no solo deportivos, por cierto, pero quizás artísticos, de otra índole, y también se darán cuenta que está la seguridad dentro del estadio, está como... eh, delegada a seguridad privada, como sus seguritos, o Ujú. personas que tienen una techera, a veces señores y señoras de edad, que están a cargo en parte de la seguridad interna. Y eso viene de un debate, ¿eh? De un debate también ideológico de finalmente de quién es responsabilidad lo que suceda dentro de estos grandes espectáculos. Podríamos pensar que hay un sector que cree que porque el espectáculo es privado, ¿cierto? O alguien está cobrando entrada por el tema, como que el Estado se desliga de la seguridad, sobre todo de eventos masivos, y
finalmente la responsabilidad es de las empresas organizadoras, ¿cierto? Las productoras de tener seguridad adentro y lo que pasa adentro es responsabilidad de ellos. ¿Pasará algo similar en los estadios cuando se decidió retirar a carabineros, por ejemplo, dentro de los estadios y hoy el que está a cargo de la seguridad es una persona con una pechera que no sé qué facultad tendrá para finalmente dejar que alguien no entre al Sí. estadio? No, yo creo que algo de eso tiene que haber, ¿no? Últimamente, eh, bueno, yo he ido a partidos, por ejemplo, organizados por Conmebol, donde sí hay carabineros, porque tiendo a pensar que probablemente el protocolo sudamericano es un poco más estricto y exige la presencia policial en estos partidos, pero claro, seguramente en su momento, si uno va a la discusión de lo que ocurrió, claro, era ¿por qué destinamos carabineros para un espectáculo particular, ¿no? Que se hagan cargo los clubes. Y que tiene cierto sentido. Pero también hay un tema que no es menor y que los países que han logrado, primero, erradicar la violencia y convertir en esto en un producto de nivel, de calidad, que todos quieren participar, como lo es Inglaterra. O sea, Inglaterra hoy día la Premier League probablemente es la liga de fútbol más vista en el mundo. eh, pero al mismo tiempo era la liga con más hechos de violencia. O sea, Tiene un pasado también claro, con los estuvieron hooligans, con los hooligans, estuvieron eliminados o sea, excluidos de competencias europeas por mucho tiempo por este problema, pero se lo tomaron en serio y entendieron que los carabineros, o en este caso la policía británica, no, tenía que estar presente justamente porque esto era un producto que al Estado le servía. No solamente eran un grupo de hinchas que iba, sino que hay una industria detrás que evidentemente le trae repercusiones económicas positivas al Estado. Entonces ahí también hay una discusión de que, bueno, ¿esto es un espectáculo de un grupo de personas que quiere ir a ver fútbol o es algo que de alguna manera también representa la imagen del país? O sea, lo que ocurrió y un poco lo que surge, de donde surge cierto el ánimo de hablar de esto, en el partido de Colo-Colo con Fortaleza, ¿no? Y la invasión del hincha a la cancha, no solamente el problema, digamos, de seguridad concreto, es la imagen país de que por qué esto pasa en claro. Chile, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay una discusión que no se ha dado, que quizás probablemente se dio cuando el presidente Piñera en ese momento lanza el plan Estadio Seguro de cambiar el modelo, pero evidentemente luego ese plan no funcionó y no nos hemos dado la discusión necesaria de decir, oye, es razonable que existan, no tengo la cifra de cuántos carabineros se requieren, pero un partido de alto riesgo, Colo-Colo de la Universidad de Chile, un domingo de mayo, requiere tanto número de carabineros, ahí también hay una discusión que hay que darse primero del rol, digamos, de qué rol juega el fútbol en nuestra sociedad, y ahí empezar también a pensar qué estrategias vamos a Sí, tomar al respecto. pero hay algo que no me cuadra, porque si bien el espectáculo podemos llamarlo que es privado, ¿cierto? En el caso, incluso el caso de fútbol que organizan los clubes o un concierto que lo organizará alguna productora, pero bueno, son los ciudadanos los que asisten. O sea, el evento es masivo porque la gente quiere ir y el resguardo del orden público, sobre todo en calles, plazas, que por cierto es de carabineros, pero también en estos recintos que son abiertos al público, que puede ser como un mall, si alguien se quiere considerar algo más privado, pero también parques y donde quiera que se realicen estos espectáculos. Finalmente, el cuidado del Estado es hacia sus ciudadanos. Y si los ciudadanos deciden aglomerarse frente a un espectáculo, bueno, yo entiendo que la fuerza pública tiene que también estar ahí Sí. para el cuidado. Quizás podemos discutir respecto a los límites, respecto a la conveniencia, ¿no? La prudencia de la cantidad y número de funcionarios que deben estar presentes, pero esta ideología que yo le he escuchado a algunos ya autoridades sobre todo de izquierda, de que pretenden que porque el evento es privado, tiene que solamente haber guardias privados, que por cierto no tienen ninguna atribución, ni nada, más de un curso de preparación, de poder detener a alguien. Porque si vamos a la cifra y vemos ¿por qué están deteniendo a las personas en los estadios? Vemos que lo que se ha judicializado, hay 300 detenidos condenados ya por desórdenes públicos, por porte de arma blanca, por ingreso indebido, usurpación de identidad. ¿Y qué atribución podría tener un señor, una señora de edad con una pechera frente a alguien que está buscando ingresar y que tiene un arma blanca? Y que probablemente detrás de él viene una turba de otros Sí, 200 personas que están empujando por entrar. O sea, pero lo que tú describes, Ricardo, cuando uno va permanentemente al estadio, te vas dando cuenta que hay algunas cosas que son como ilógicas, que no tienen, no se entienden, ¿no? Porque cuando tú ves, por ejemplo, en el Estadio Nacional, una media luna, ¿no? De guardias, digamos, la gran mayoría mayores o jóvenes, ¿no? Hay de todo, sentados, o sea, serán, no sé, 40 guardias que así lo he visto, que hemos estado mirando hacia el público. grande es el público, digo, pero si las 10.000, más o menos en la galería de la galería del Estadio Nacional caben más o menos como 10.000 personas.
Si esas 10.000 personas o un grupo importante llegase a saltar, porque hoy día, a diferencia de lo que ocurría en el Estadio Nacional Antiguo, hay un foso, salta a la reja y entra a la cancha, como ha ocurrido en algunas ocasiones, ¿qué posibilidad tienen esas personas que están ahí con una pechera roja, digamos, Claro. de tenerlo? O sea, ni facultades, ni probablemente la preparación tampoco para hacerlo. Porque ahí circulan también dentro del estadio estos guardias privados ya, digamos, vestidos de negro, que entiendo que tienen ciertos cursos de preparación. Entonces hay una cuestión ahí compleja de ver cómo se enfrenta esto. Porque además tenemos que ir, y este es el otro tema que me gustaría que conversáramos, ¿no? Que tiene que ver con la barra brava en sí. O sea, ¿qué es una barra brava? ¿Por qué existen las barras bravas? Y esto sin ánimo de obviamente hegemonizar una única opinión, porque una cosa es que tú seas hincha de un club, que efectivamente hay algo de que probablemente te identificó algo, hay una razón familiar, muchas veces la gente es del mismo equipo que su papá, que su abuelo, que sus tíos. Los equipos representan cosas, por lo tanto también el de tu ciudad, el equipo de los mineros, el equipo de la comunidad italiana, de comunidad hispánica. Pero luego tú dices, ya, ¿y por qué de ahí surgen unas barras bravas? ¿Qué hace de alguna manera que un grupo de hinchas se radicalice tanto, se organice y que sea una cuestión como aparte, incluso aparte distinta del club, que tiene existencia por sí misma? O sea, muchas veces cuando uno sigue la discusión o va mirando lo que ha ido pasando o las declaraciones de estos grupos a propósito de los hechos de violencia en los estadios, te vas dando cuenta que tienen una identidad propia. La barra no es lo mismo que el club. Mucha gente va a la barra porque va a la barra, no va a la barra para ver el partido de fútbol. O sea, muchas veces, y todos los que nos vean o nos estén escuchando que han ido alguna vez a una cancha de fútbol, verán que hay barristas que no miran el partido y están mirando a la barra. Claro, están viendo quién canta, quién Canta, está quién no canta, gritando, quién no salta. Hay una especie de Sí. alguna manera de control social dentro de acá que tiene que ver al final con cierta identidad, cierto sentido de pertenencia. Mm. O sea, al final, acá yo pertenezco, acá yo soy, acá hay un grupo de personas que me va a defender por los colores, por la pasión, por el aguante. Hay una cantidad también de conceptos que uno puede ir mirando ahí que tienen que ver y que explican un poco esta irracionalidad de este tipo de organizaciones, ¿no? Y que muchas veces está asociado particular, no solo en Chile, sino que en Latinoamérica, en algunas partes de Europa igual, con marginalidad. También hay cierto, digamos, es, que tiene que ver con la marginalidad, que muchas veces acá la barra brava opera también con un grupo de apoyo, con un grupo de resiliencia, ¿no? Que adopta a estas personas también muchas veces marginales. Digo Sudamérica porque si nos vamos al fenómeno europeo, también tiene que ver muchas veces con fenómenos más políticos. O sea, la política, los ultras, tanto de izquierda como de derecha, están mucho más presentes en el fútbol. No solamente Claro. es gente del mundo popular europeo, no, sino que también hay una agenda un poquito más clara en muchas barras de Oye, y fútbol lo europeo. que tú describes, y aquí me quiero mandar el rollo, Sí, eh, Chile es un país legalista, sí. que todo pasa por la ley y que hay que arreglar la ley para que se mejore. La cultura no cambia si no hay ley, dijo. Claro, aquí tenemos una ley de, claro, de los años 90, tenemos un plan que podemos decir que son medidas administrativas, ¿cierto? Que se pueden tomar, que se ha ido actualizando desde del 2010, 2011 en adelante, y que ambos han fallado. Y ambos han fallado por algo que pasa mucho en Chile, ¿ah? Que es que las personas quienes diseñan tanto la ley, diseñan el plan administrativo, están diseñando el plan de contingencia para un día, para un partido, no tienen idea de la realidad de lo que está pasando en los estadios, no tienen idea de la realidad de lo que está pasando en las calles. O sea, todo este fenómeno que tú describiste de la marginalidad, de este sentido de pertenencia, bueno, está en la cabeza de las personas que diseñaron que va a ser esta persona de compechera que va a estar resguardando la entrada al recinto. O sea, saben en realidad lo que pasa en el estadio, cómo pasa el arma blanca, cómo pasa la droga por los estadios, cómo pasan los fuegos artificiales, Todavía están en la figura. incluso la complicidad que puede haber con algún club, que también se comenta mucho, o la magnitud de la organización que puede llegar a tener las barras bravas, e incluso la pertenencia política, que como tú bien dices, que se da en Europa, pero también hemos visto que en los últimos años se da en Chile. Entonces, esta desconexión total entre la realidad de lo que pasa en la calle versus lo que están diseñando, una ley, un plan, una medida específico, es lo que es la verdad que es verdadero cáncer en Chile, y que se puede aplicar tanto para temas de seguridad Como para otros, o sea, como para otros. Y si uno ve la experiencia de Inglaterra, las medidas que se tomaron fueron totalmente ad hoc a la realidad que estaba, la gravedad que estaba viviendo Inglaterra en los años 60, los años 70 con estos fenómenos de las barras bravas. Pero en Chile la verdad que es irrisorio la
la medida que está tomando versus lo que está pasando en la calle. Quizás nuestro sistema judicial adolece de lo mismo. Muchas otras leyes de seguridad también pueden pasar por lo mismo, e incluso en otros ámbitos de la vida está pasando ese problema, esa desconexión total frente a la realidad de la calle y el tomador de decisiones. Sí, yo creo que en general la política pública en Chile muchas veces, no quiero decir en todas porque no lo sé, pero muchas veces se hace un poco o desde la teoría o desde la expertise de alguno o incluso ni siquiera desde la expertise, probablemente al que le tocó asumir probablemente elaborar este programa, no necesariamente era experto en violencia en los estadios, sino que fue alguien que quizás sabía algo de seguridad o que le pidieron ármate un plan sobre esto. Es un poco, probablemente en otra proporción, ¿no? El Transantiago. O sea, ¿cuántas de las personas que efectivamente diseñaron el Transantiago eran usuarios de micro El todos transporte los días? público. Yo no tengo ninguna duda que si cuando tú explicabas el transporte, que yo en esa época no vivía en Santiago, yo me imagino que tú tampoco, eh, tú lo escuchabas, yo no entendía nada, que los alimentadores, que aquí, que Claro. allá, y probablemente Que el troncal. le preguntaban a la gente que andaba en micro, esto no va a funcionar. De hecho, hay un informe de Carabineros que dice, esto no va a funcionar, digamos, o sea, se advirtió. Y en el caso del Estadio Seguro, yo entiendo que, además de que probablemente muchas de las personas que estuvieron involucradas en su creación, muchos no estaban vinculados al ámbito del fútbol ni asistían permanentemente al estadio. Y cuando digo asistir, no quiero decir que asistir a cualquier cosa. O sea, tú tienes que observar dónde están los problemas. Ir a... No solo control de masas, control de masa organizada, una barra Claro, brava. tú entender cómo funciona esto, porque efectivamente tú puedes, oye, no, si yo voy siempre al estadio, bueno, invitado o voy a Marquesina. Bueno, en Marquesina no sucede lo mismo que, voy a hablar de la experiencia que conozco más, que en el Estadio Nacional con la Universidad de Chile, no es lo mismo, tú no ves los fenómenos que ocurren si vas, por ejemplo, a Galería Sur, que es una realidad totalmente distinta, donde tú efectivamente ves la barra organizada, ves a los líderes, ves cómo funciona esto, digamos como muchas cosas, y eso me parece muy relevante, como muchas cosas que en todas partes del país están prohibidas, en el estadio es posible. O sea, en el estadio si tú Está permitido. traficas droga, no pasa nada. O sea, evidentemente si te la pueden haber quitado afuera, pero te aseguro que hay algunos que entran o en bombo o en otras cosas y lo logran, porque Se ve. se siente, se ve olor a droga, digamos, en el estadio. Tú asaltas a alguien, o sea, se ha conocido ahora a propósito del tema este de Colo-Colo, que en el Estadio Monumental tú vas al baño y te pueden cogotear en el baño. Entonces cuando uno dice, ¿y qué pasa? Nada. ¿Y esa realidad es conocida por los tomadores de decisión? O al menos por los que están confeccionando políticas públicas. Yo no lo sé. Y ahí también hay una cuestión que tiene que ver más allá con más alta política de cuando tú vas a hacer una política pública, la que sea, tienes que estar un poco involucrado en entender toda la realidad que pasa alrededor de lo que tú quieres solucionar. O sea, esto no es simplemente ver un problema con tus sesgos propios, que todos los tenemos, con tus prejuicios propios, sino que, bueno, anda enfrente y míralo. Acá, y esto quizás es un carril, pero me acuerdo alguna vez de haber leído algo Del carril. sí, sí, no, que tiene que ver con otros temas, nada que ver, digamos, de Andrés Bello. Y Andrés Bello muchas veces, en muchos de sus textos, pensemos en un hombre que escribió principalmente en el siglo XIX, en una época en que el racionalismo campeaba, ¿no? Y que por lo tanto todo era método científico, que estaba muy bien, digamos, y está muy bien que ese desarrollo, pero que muchas veces no ha hecho, eso se ha ido exacerbando a tal punto que la observación, incluso o sea, la observación individual, que puede tener muchos sesgos, estamos de acuerdo, pero la observación individual ha sido reemplazada, como que lo que tú vas a ver no importa. Mientras tú tengas una planilla con los datos, con la información, con los argumentos, en el caso de la seguridad de los estadios, con los planes legales de otros estados, de otros países, tú puedes armar una política pública. Y se ha dejado de lado muchas veces hoy la experiencia personal normal. O sea, tú vas, mira, los datos dicen esto, pero no te están mostrando lo que pasa ahí. Nos están mostrando que, no, mira, se ha evidenciado que por partido al semestre se quitan tantos gramos de marihuana. Está bien, pero siguen pasando. ¿Cómo pasan? ¿Qué ocurre? Mm. ¿Entran bengalas? ¿Cómo entran las bengalas? Etcétera. Entonces, ahí también hay una cuestión que dejamos de mirar como la realidad. O sea, basándose en datos, teoría, pero la experiencia presencial
sea en la micro, sea en el estadio. O sea que para toda política pública ha quedado un poco de lado. Y eso yo creo que hay que ir retomándolo, porque si no al final del día simplemente esto es teoría, simplemente esto es burócrata en una oficina sin conocer la realidad de lo que está ocurriendo y de lo que quieren solucionar. Oye, Esteban, y pasando ya al tema más político. Mm. Claro, tenemos este fenómeno de las barras bravas que produce violencia en los estadios, afuera de los estadios, al vecindario, el vecindario, por ejemplo, de Ñuñoa, alrededor del Estadio Nacional. Numerosos los reclamos de los vecinos, obviamente, todas las externalidades que esto tiene. Las micros que de repente uno ve que se toma ese micro Y no salen los diarios, no salen la prensa, no sale- y pasa, y digamos. pasa, y son numerosas las micros y la gente que, bueno, usuaria de ese, Tiene que pobre hablar. chofer, incluso casi, prácticamente secuestrados dentro de esa micro. Son fenómenos que se incluso se veían en los años 90, 2000, etcétera. Pero tengo aquí una cifra que dice que post 2016, 2015 en adelante va subiendo la cantidad de sanciones judiciales en ámbito de violencia de fútbol. Y sobre todo, previo al 2018 que alcanza un pic, pero ya que triplica la cifra de los años anteriores, justamente quizás previo al estallido Sí, social. claro. Entonces quizás se ve un fenómeno creciente entre la violencia que se está produciendo por las barras bravas y este descontento social, si lo quieren llamar algunos sociólogos, pero también la violencia política que se empieza a ejercer en las calles hasta el punto de, con las primeras evasiones, ¿cierto? Llamadas de evasiones que muchos venían de barras bravas, de los Twitter de la barra brava, llamados a evadir, llamados a saquear, incluso a destruir estaciones de metro. Entonces, en ese sentido, y yo sé que tú también trabajaste en el centro de Santiago para esos días, uno veía que gran parte, no toda, pero gran parte de la organización de la primera línea, o alguna de las partes de la primera línea, Eran barra estaba organizada por claro. barra. O sea, abordémonos no solamente el que baila pasa, pero muchas veces, y a mí me tocó, si tú te desplazabas del centro de Santiago hacia el oriente de la capital y pasabas por Baquedano o Barrio Italia, o sea, por Plaza Italia, digamos, y que me pararon barristas con banderas, digamos, encapuchados, a pedirte, digamos, básicamente peaje Claro, para dejarte pasar, digamos, y para no romperte el espejo, ¿no? para romper, claro, efectivamente. Y ahí vemos, yo creo, dos cosas. Un fenómeno de violencia creciente, o sea, violencia y anomia. O sea, efectivamente había violencia y como el Estado no ejercía su herramienta y por lo tanto no aplicaba mano dura, evidentemente esto seguía creciendo. Y no es lo mismo, digamos, un par de sanciones, por ejemplo, de admisión, es decir, ya no te dejo entrar más al estadio, que lo hemos conversado. Nuevamente, la realidad choca con la teoría. No te dejo entrar más al estadio, pero ¿Quién controla que esa persona no entre? sí, o sea, si uno va de una niña que está haciendo un pituto el fin de semana para ganarse unas lucas porque está controlando a la gente que ingresa al estadio, ¿qué le va a decir una persona que tiene derecho a admisión que entra con otro carnet? Nada. Entonces, nuevamente, a ver, es que esta persona tiene admisión. Y si el carnet le da rojo, bueno, pero va con otro carnet, no le van a decir nada. Entonces ahí nuevamente tenemos como otro problema. Pero ya era Sí, conocido sí. antes que habían partidos políticos que utilizaban barras. Bueno, pero Básicamente las contrataban para, por ejemplo, campañas políticas, salir a o sea, calentar, ¿quién cuida las palomas, digamos? claro, cuidar las palomas o destruir las palomas del adversario. Mm. Y eso es fenómeno. Pero en el estallido social hubo un sector político que apoyó el actuar Sí, claro. de la violencia de estas barras bravas. O sea, las justificó, les dio un romanticismo a esta violencia. O Se habló sea, del barrismo social. de lo que antes era delincuencia y vandalismo, hoy día era lucha social en ese momento. Y eso era muy patente. Bueno, está la foto, ¿cierto? De a veces varias barras bravas de distintos equipos juntos en Plaza Baquedano, Claro. que fue una foto, porque yo debo decirlo, muchas veces vi como ellos, entre ellos, se peleaban a pelear. Villa Limpia, o sea, que pasábamos todos los días por esa parte para poder llegar a las casas, pero ese romanticismo que se dio, ese apoyo político que se dio, tiene algo que decir. O sea, hay, Sí. hay algo ahí que también ver cómo o fueron utilizadas por partidos políticos o hay vínculos también entre esta barra brava y la política y la intromisión al punto de tomarse el centro de Santiago, el centro de las capitales regionales Sí. y ver la destrucción que hasta el día de hoy todavía se puede ver Sí, claro. en muchas de ellas. Yo creo que hay una mezcla, ¿no? Acá no es tan simple decir como que hay o no hay. Por ejemplo, uno recordará al famoso Pancho Malo, ¿no? Que hoy día eh, tiene, trata de ejercer algún tipo de liderazgo político, ¿cierto? Desde sectores extrasistema por la derecha, ¿no? Que fue el líder de la Garra Blanca.
o uno va más atrás, también famosos como Kramer, Anarquía, en la Universidad de Chile, digamos, los dirigentes de la barra. Pero eso también, digamos, hoy día se ha ido perdiendo, porque Estoy las dinámicas, huyendo. claro, las dinámicas actuales también hacen que no haya como, un poco el estallido social. ¿Quién era el líder del estallido social? O sea, probablemente la generación, una generación o dos generaciones arriba de nosotros, que por ejemplo vivieron mayo del 68 o vivieron las protestas de los 80 en Chile, sabía que, oye, ¿quién comandaba la protesta? Identificar Y el había líder de cada un movimiento. par de cabecillas por cada movimiento, ¿no? En cambio acá, como en el estallido social, en las barras también esto se va diluyendo. O sea, aquí hay una organización también, esta identidad ya no solamente es la barra de la U, la barra del Colo, sino que los piños. No, los no sé cuánto, digamos, los Puente Azul, los Ñuñoa Azul, y así una serie de piños que se van armando en torno, ¿no? Y que ya no responden al gran jefe de la barra. Entonces que, oye, acá tú contrataste al piño de San Bernardo para que haga tal cosa. El piño de Colo Colo, de la U. Voy a hablar de los más grandes porque probablemente son los que tienen piños en todas partes y que La gente utilizan. podría ver en las calles los pintados. O Y sea, uno ve, claro, cuando va a ciertos lugares de la capital o de otras regiones, donde están los postes pintados y uno sabe, bueno, este es territorio del piño de la U, este otro de Colo Colo. Pocas veces, digamos, en algunas regiones se ven ya de otros colores, pero en general son esos dos, ¿no? Y ahí vamos viendo cómo también, recordemos que este gobierno, el gobierno del presidente Boric, anuncia en su programa que va a desarrollar un programa de barrismo social, que acá básicamente a los muchachos se los está criminalizando cuando como simplemente son gente apasionada por un deporte y que por el hecho de ser, de venir de, si se quiere, lugares marginales, se les está criminalizando, diciendo que son todos delincuentes. Bueno, a ver, ¿puede haber un barrismo sano? Yo creo que sí. Yo creo que uno puede ver expresiones culturales en el fútbol importantes e incluso que sean parte del espectáculo. Si también hay gente que va, por ejemplo, al estadio en Argentina como turismo. no, y sentir el bombo sonando es algo que... Tiene cosas, pero eso no Sí. significa de ahí que todo lo otro esté permitido, digamos que aquí simplemente son cabros que están siendo marginalizados y que por lo tanto el sistema los llevó a eso. O sea, acá ha pasado algo también, pues. O sea, ¿cómo se explica también si son tan marginales que esta gente al final también viaja por toda Sudamérica y va al estadio con las entradas caras afuera también, digamos? Entonces ahí también hay una serie de cosas que, vínculos entre política, club, como decías tú, y las barras mismas que no hemos sido capaces de ir resolviendo, ¿no? Y que es poco transparente al final cómo termina operando el fútbol. Ese fenómeno es muy hipócrita en Chile que se está formando. O sea, vamos a tener seguramente fiscalizaciones respecto a la gente que tiene que haber grabado su patente en el auto Claro. versus personas que están ahí todos los días cobrando un peaje por pasar por algún barrio Mm. y que lo hacen ahí a plena luz del día sin que nadie les diga nada. O sea, y ellos jamás, ni una sanción imposible y nadie se preocupa Sí. de ese punto versus que el ciudadano que intenta cumplir con todas las normas, la normativa que se va eh, eh, fiscalizando y Claro. bueno, y termina pagando multas y le llega todo el rigor de la ley. Claro, y hay una cuestión que es importante que, a propósito ya de los del diagnósticos que hemos hecho del problema acá, que tiene que ver hasta cuándo qué vas a aguantar para hacerte cargo de verdad del problema, y de todas las aristas del problema, porque aquí hay problemas con la regulación en materia de sociedad anónima, de derechos televisivos, de cómo funciona, digamos, los vínculos clubes barra, política barra, etcétera. Porque no, yo creo que, sí, esto ya se ha dicho mucho, ¿no? Que no podemos llegar a los límites que llegó, por ejemplo, Inglaterra para hacerse cargo de este problema. O sea, tenemos los dos casos más famosos. 1985, Heysel, 39 muertos y 600 heridos en la final de la Champions League entre el Liverpool y la Juventus. Ojo que ese partido se siguió jugando. O sea, Y eh, mientras afuera, estaban sacando los muertos, ¿no? Y Hillsborough, que esta fue la gota que rebalsó el vaso y que ya venían controlándose, pero esto dejó, por ejemplo, a los equipos ingleses fuera de competiciones europeas por 5 años, más o menos. 1989. Murieron 97 personas por aplastamiento en una semifinal entre el Liverpool nuevamente y el Nottingham Forest. O sea, llegar a 100 muertos adentro de un estadio para recién hacerte cargo, digamos. Entonces, acá tuvimos hace un par de meses, ¿no? Dos personas que murieron a las afueras por descoordinaciones policiales, por un grupo de hinchas que quisieron entrar, no quisieron entrar a la fuerza y por lo tanto hoy día tenemos que intentar, digamos, ya entendiendo que hay un problema, hacernos cargo. mm, O sea, yo no he visto ninguna de las
de las candidaturas incluso es que están hoy día haciendo un plan serio que no sean tres, cuatro medidas repetidas, digamos, que intenten abordar el problema. Y esto es caro, sí, es caro, pero es parte de la vida. O sea, lamentablemente a los chilenos les gusta el fútbol. Hay un grupo importante de la población que va a los estadios, que quiere ir a los No, estadios. y si probablemente si no es el fútbol va a ser otro deporte o va a ser otro espectáculo y esto va a Así seguir es. pasando. Oye, para los que nos están escuchando, ¿dónde pueden informarse de este tema, profundizar de este tema, si es que quieren, les gustó, si es que quedaron aristas que no quedaron muy claras? Bueno, yo que podría recomendar quizás el libro Siete Cabezas, Crónica Urbana del Estallido Social de Iván Poduje, que ahí trata Mm. en parte de sus capítulos cómo las barras bravas tuvieron un rol protagónico de coordinación en la parte que fue coordinada respecto de quemas de algunas estaciones de metro. Quizás ese libro pueda servir para eso. Quizás ese, Sí. tú me comentabas un libro de Sí, Guarelo. yo tengo dos recomendaciones. ¿Sí? Un libro que es también escrito, digamos, ahí en el fuego de los días de octubre del 2019, que es Chile País Barra Brava, de Juan Cristóbal Guarelo, que un poco también él trata de desmentir, ¿no? Esta idea del barrismo como luchadores El sociales, como romanticismo. este romanticismo que él lo dice, y bueno, lo sigue diciendo hasta el día de hoy, ¿no? Este romanticismo que le han incluso dado académicos a lo que ocurre, ¿cierto? En las barras bravas, ¿cierto? Y por lo tanto diciendo, oye, acá no me vengan que quieran luchadores sociales, que buscar la justicia en el país, sino que era otra cosa, ¿no? Entonces, es un ensayo muy corto, son 100 páginas, ¿no? Pero que describe de forma muy bien el fenómeno, hace referencias también a hechos de violencia en Chile, aborda también ejemplos que se han dado en otras partes del mundo, con algunas críticas también. Si digamos el modelo británico, que si bien cortó la violencia, tuvo ciertas consecuencias también distintas. Por ejemplo, se elitizó el fútbol. O sea, una entrada en Inglaterra es mucho Claro. más cara porque justamente había que financiar la seguridad y además que dejar fuera probablemente a muchas personas que con entradas más baratas ingresaban al estadio. Y otra recomendación que es una serie de Amazon Prime que se llama Barra Brava, que está en Amazon, que es en Argentina, que también muestra en un club de barrio, ¿no? En un club de barrio cómo funciona un poco la jerarquía, ¿no? de las barras bravas. Al final del día no solamente está la pasión, digamos, los colores, sino que cómo esto opera al final como una verdadera organización. Vemos al líder de la barra, los sublíderes, las disputas de poderes, aquí está muy, muy entretenida una serie, creo que tiene como 8 o 10 capítulos, que muestra también la realidad de un país que también lidia con este problema permanentemente, que es Argentina, con el tema de la pasión y al final la violencia también en los estadios de fútbol. Tremendo. Ahí tenemos tres recomendaciones desde el punto de vista político, de lo que sucedió en Chile, desde el punto de vista interno, de lo que son las barras bravas, la recomendación ahí de la serie que comentaba Esteban. Invitadísimo a que quizás revisen ese material para profundizar sobre el tema y en la conversa seguiremos tratando muchos otros de estos temas interesantes que quizás están ahí dando vuelta, nadie pega, nadie chutea el valor. Y en comentarios, déjenos su opinión sobre este capítulo, cómo solucionarían ustedes el problema de la violencia en los estadios, y ya nos estamos viendo en otro episodio de La Conversa.